A continuación, vamos a dar paso a la presentación de Axel Castellanos, el licenciado Axel Castellanos, quien nos va a presentar el tema Mujeres Mágicas de ayer y hoy, una comparativa de Sailor Moon con el discurso del siglo XIX en Japón. Les cuento rápidamente que el maestro Axel Castellanos es licenciado en comunicación con especialidad en medios audiovisuales y producción gráfica. Es maestrante en narrativa gráfica, eh, también primer programa en México y Latinoamérica y miembro dibujante del colectivo La Patográfica y la revista de tiras cómicas homónima. Posee estudios en la gráfica, la literatura, la cultura pop y las industrias creativas por el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Estudios Culturales Roland Barthes y la Secretaría de Innovación Jalisco, con áreas de especialidad en literatura clásica, el culturalismo, postestructuralismo y estudios queer para la representación de género. Ha publicado monografías sobre cómic, manga, animación e industrias creativas en Razón y Palabra, Taller de Fondo y Argus A. Buenas tardes, Axel Castellanos. Nos da muchísimo gusto tenerle aquí. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y pues ahí para mí es un placer estar aquí con ustedes. En un segundo para compartir mi pantalla. Ok, listo. Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Excelente. Muy bien, pues buenas tardes. Cuando uno piensa en estas producciones de entretenimiento de Japón, invariablemente lo primero que viene a nuestra mente pues son estos productos, ¿no? El anime, el manga, y hoy en específico quiero hablar de un género muy particular que son las chicas mágicas. El centro del análisis que haremos el día de hoy será Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Por supuesto, no es el primer producto de chicas mágicas, ni por asomo, pero quizás sí es el de mayor éxito e influencia en Occidente, ¿no? Vamos a hacer una revisión muy breve de la aparición histórica de shoujo, los productos culturales que son para demografía femenina, una lectura cruzada del género de chicas mágicas y la inserción del marco feminista de Japón, sobre todo en esta transición que hubo bueno, ya no es el nuevo milenio porque ya vivimos en él, entonces al actual milenio, ¿no? Vamos a regresar un poco atrás en el tiempo, siglo XIX, el cual enmarcó unos cambios acelerados políticamente en Japón previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Este periodo está marcado por un crecimiento exponencial industrial que impactó la igualdad de género en un acontecimiento muy importante, que es que se permitió a la mujer estudiar, ¿no? Por primera vez en Japón. Ya podía contar con una educación básica, por supuesto, con sus asegúnes, ¿no? Ya que eh, el plan era que la mujer estudiara lo suficiente para casarse, ser una buena esposa, ser una buena madre y empujar a sus hijos varones hacia el éxito académico y posterior éxito laboral, ¿no? Aún así, esta educación de la mujer creó un mercado creciente de mujeres letradas y esto trajo consigo la necesidad de una industria de productos de entretenimiento impresos para ellas, ¿no? Y así es como nacen por fin las primeras revistas para mujeres y los primeros mangas para mujeres, ya que las lecturas que tradicionalmente las mujeres hacían, si es que sabían leer, solían ser literatura infantil, ya que pues era el momento de compartir alguna experiencia con los hijos, ¿no? Sin embargo, la estructura de roles de género en Japón seguía súper limitado en cuanto a acceso de oportunidades, ¿no? Especialmente para la mujer en contraste con el hombre. Eh, Esto es una herencia de la dinastía Meiji, donde el papel de la mujer dentro de la sociedad japonesa se sintetizaba en una filosofía muy breve que Kiguchi eh, reconoce como la regla dominante en el discurso de género en Japón, ¿no? Y es el Ryosai Kenbo, que se traduce más o menos al español como buena esposa y madre sabia. Como era de esperarse, los textos para mujeres perpetuarían estos ceñidos roles sociales, configurando a través de un discurso hegemónico la identidad sexual y la representación de género en la mujer. Hay una teórica española llamada Beñán que aborda justamente esta intersección, ¿no? Entre el acceso a la educación y la dominación patriarcal, donde nace lo que ella reconoce, finalmente el término no lo acuñó ella, el shoyo bunka, ¿no? Que es una traducción literal de cultura de la mujer.
Vamos a dar ahora un brinco. Esto fue como el contexto en el que vamos a enmarcar nuestro análisis. Vamos a dar un brinco hasta los años 60. Estamos a menos de medio siglo de terminar con el milenio y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya es muy diferente al Japón que era cuando nació el Shoyo Bunka, es un país que se ve forzado, ¿no?, a abrirse al resto del mundo y comienza a recibir, o más bien quizás ser invadido por ideologías occidentales, ¿no? Y entre todas estas nuevas filosofías y formas de pensamiento de Occidente, llega a tierras niponas el feminismo ilustrado, un poco tardío, pero muy necesario, ¿no? En esta estructura de géneros que tenía Japón. Y demostrando que realmente no existen las coincidencias para la visión histórica, la llegada del feminismo también enmarca el nacimiento de este subgénero particular del shoujo, que son las magical girls, ¿no? Las chicas mágicas. Siguiendo los preceptos ideológicos fundamentalistas de este Ryo Saikembo, ¿no?, de esta idea de la mujer como madre sabia y esposa buena, la representación de la mujer en los productos hechos para ella mantenía este ideal utópico, visto a través de los ojos del consumo masculino. Eran mujeres hermosas, apariencia virginal, como estos ejemplos que están en la pantalla, y narrativamente pasivas, ¿no?, que más que heroínas en sus historias eran objetos de deseo. Autores como Catherine Heman han revisado ya hasta el cansancio cómo la mujer era representada romántica, pero más bien sumisa y con una inocencia infantil, ¿no?, relegando sus años dorados a la etapa escolar, ¿no? Por eso es tan común esta idea de las chicas adolescentes en sus seifukus, en sus uniformes de escuela, porque pues, los años dorados de la mujer terminaban una vez que llegaba el matrimonio, ¿no? En esta etapa escolar era, eh, quizá no, la palabra adecuada no sería libre, pero ella era como esta protagonista en su propia historia. Después del matrimonio, y lo vemos en los productos culturales subsecuentes, se minimiza, o se invisibiliza, ¿no?, relegándola a personajes secundarios y en muchas ocasiones incluso irrelevantes. Las chicas mágicas, si bien aún están pues atadas a esos tropos de la imagen lírica de la mujer, fueron los primeros productos en hacer una constante del protagonismo femenino, ¿no? Y creo que más importante que el protagonismo femenino a secas es el dotarlas de un poder fálico a través de este ejercicio de la magia, que ahora sí las convierte en un agente de cambio, ¿no? A pesar y sin necesidad de tener una contraparte masculina que fuera permisiva en el ejercicio del poder de este agente femenino. Entonces, las Magical Girls, desde Sally la Bruja hasta Sailor Moon y las más modernas que tenemos, Madoka Mágica, Symphogear, etcétera, se convierten en un instrumento de lucha por la representación de la igualdad de género contra estas estructuras narrativas tan ceñidas, ¿no?, en el shoujo bunka. El shoujo, entonces, deja de ser poco a poco un espacio para perpetuar este discurso hegemónico, ¿no?, del idílico, del rol de género de la mujer, y diría Wakelin, pasa a ser un espacio de resistencia feminista, un espacio en el que a través de este trabajo de mujeres artistas podemos generar una pluralidad de representaciones, porque no es tanto la idea de desechar completamente eh, estas figuras tradicionales de la madre y la esposa, sino el ampliar el espectro de posibilidades en la representación de la mujer en estos medios artísticos. Uno de los aspectos más notorios que separaría a las chicas mágicas del resto de los productos del shoujo sería quizá la expresión y resignificación del cuerpo y la sexualidad femenina. A través de diversos motivos visuales que todos conocemos, ¿no? Las secuencias de transformación, los trajes super kawaii de batalla, todas estas inserciones artísticas mágicas llenas de brillos y de animaciones muy estéticamente muy placenteras. El Majo Shoujo transgrede la visualización del cuerpo femenino como un objeto pasivo, ¿no?, de consumo para mero placer estético, y en este proceso navega las formas idealizadas de la feminidad y la sexualidad femenina, mientras que cuestiona cuáles son los significantes, ¿no?, que crean este rol de la mujer. Entonces el poder mágico que adquieren estas chicas es una metáfora
al ejercicio de la soberanía sobre sus propios cuerpos, ¿no? Antes objetos de consumo y que ahora son armas para poder ejercer el poder y ser agentes de cambio, porque finalmente eh, ese es el cambio más grande que vemos experimentar a estos personajes, ¿no? El convertirse de, en su mayoría, por supuesto no es solamente esta representación, en su mayoría mujeres adolescentes, chicas frágiles, a básicamente ser armas andantes, ¿no? La pregunta aquí sería entonces, ¿cómo se presenta el contraste entre las ideas hegemónicas de la feminidad contra estas enunciaciones subversivas sobre la emancipación femenina en Sailor Moon, ¿no? Precisamente en este producto cultural. Las heroínas son mujeres jóvenes, ¿no? Están en este limbo entre la inocencia y el despertar sexual, que además describen feminidades muy diversas, ¿no? Mientras el shoujo en los inicios del siglo es mucho más tradicional, estos productos visibilizan más tipos de mujeres, ¿no? Más tipos de expresión de la feminidad, que van desde el ideal normativo, por supuesto, que finalmente no tiene nada de malo en sí mismo, eh, hasta un sinfín de identidades, ¿no? Las que desean y no casarse, las que son y no de aspectos románticos, las que son hiperfemeninas tradicionales, las que son todo menos ello. Entonces tenemos personajes limítrofes que están saliendo a la superficie, ¿no? Y que el texto las contrasta con las villanas que regularmente están encarnadas en mujeres adultas, hipersexualizadas en sus atributos físicos y que suelen conducirse con una abierta expresión erótica, pese a sus deseos sexuales frustrados, ¿no? Como forma de representación simbólica y como punto de partida de la crítica y la subversión en estos productos. Eh, estas visualizaciones de la mujer en el ejercicio del poder moldean dicotomías que consideran um, primariamente el ejercicio de la sexualidad como fuente del poder femenino, para cuestionar como este fondo moral, ¿no?, de dicho ejercicio a través de una sexualidad ya sea virtuosa o amenazante. Y aquí es donde introduciríamos este ejemplo puntual de Sailor Moon, ¿no? Que tenemos esta confrontación entre la reina Beryl, que es la primera enemiga importante de Sailor Moon, contra la misma Usagi, ¿no? Como opuestos irreconciliables que a través de esta mujer madura, atrapada en los esquemas tradicionales, figura la villana del relato. Beryl es como serían muchas villanas de esta época del anime, no pensemos en una Alcione de las guerreras mágicas, por ejemplo, una representación simbólica perversa de esta filosofía de la buena esposa y la madre sabia, ¿no? Cuando conocemos un poco la historia de la reina Beryl, descubrimos que ella misma fue esta visión lírica del Shoyobunka, ¿no? Esta mujer romántica cuyo deseo era poseer el corazón de un hombre y que, sin embargo, era pasiva ante este deseo, ¿no? Está esta escena en la que ella simplemente lo espía constantemente, sin atreverse nunca a pues, actuar ante esos impulsos románticos. Cuando Beryl pierde el corazón de Endymion ante la princesa Serenity, falla en cumplir con estas expectativas tradicionales, ¿no?, que pesan sobre la mujer, y aquí es donde ya nace el lado malvado, ¿no?, donde configuramos ahora sí el rol de villana. No obstante, ella adquiere, al igual que Usagi, ¿no?, cuando se encuentra con Luna, algo que la diferencia del resto de las representaciones femeninas shoujo, que es la capacidad de ejercer un poder, ¿no? Un poder mágico en este caso, y causar un cambio en el mundo con él, ¿no? Porque finalmente Beryl es la segunda al mando en esta afrenta épica por conquistar no solamente el reino de la luna, sino el planeta Tierra, ¿no? Entonces no deja de lado este lado pasivo con la que le representábamos en un inicio y pese a las intenciones malvadas, pues se vuelve un agente de ejercicio del poder, ¿no? Eh, Entonces, con esto, pues, Naoko empata a Usagi y a Beryl como una metáfora de la misma mujer en circunstancias diferentes, ¿no? Dos caras de una misma moneda, donde la mujer es un agente en el ejercicio del poder, pero mientras Usagi y sus amigas son representaciones de identidades femeninas soberanas, ¿no? Fuera de este esquema tradicionalista de los roles de género, Beryl se vuelve una sombra de la filosofía tradicional, ¿no? Y esta filosofía que precisamente es la que queremos cuestionar,
¿no? Y la que queremos problematizar, ¿no? Y pasa a ser de la esposa buena, de la madre sabia, a ser quizá una esposa aprensiva y una madre castrante. El viaje del héroe, en el caso de Usagi, por ejemplo, aparentaría ser más paralelo, ¿no? Es una doncella frágil dentro de esta representación más hegemónica del Shoujo Bunka. eh, Tiene este encuentro con Luna, el ser mágico, que la convierte en una mujer, perdón, no me gusta esta palabra, pero una mujer empoderada, ¿no? Como líder y con la capacidad de cambiar e influir en el mundo en el que vive, ¿no? Es cuando se convierte de ser Usagi Tsukino o Serena, como la llamábamos en español, a Sailor Moon. Es, sin embargo, en este ejercicio del poder soberano, como dice ella misma, ¿no? Por el amor y la justicia, donde se insertan las enunciaciones feministas de las autoras de inicio del siglo, donde estas mujeres representadas en el shoujo bunka tradicional, forzadas a suprimir una sexualidad libre, ven reconfigurado su cuerpo, ¿no? De un objeto de consumo a un agente de cambio. Por eso la transformación mágica, ¿no? Estos momentos maravillosos que creo que son los que todos más ubicamos y replicamos y parodiamos, ¿no? De las chicas mágicas, la transformación de Usagi a Sailor Moon, esas secuencias muy deliciosas que estéticamente son un deleite visual, ¿no? Significan finalmente o sea, significan no como verbos, sino como ser significantes de un acto de subversión contra la dominación patriarcal que redefine la construcción idílica de la mujer a una nueva identidad, ¿no? A través de recuperar el control de la propia sexualidad, en términos ya de Heman nuevamente, sin que se vea cuestionada la feminidad del personaje, como sea que decida expresarlo, ¿no? Porque no es rechazar activamente eh, cualquier forma de feminidad, ¿no? Este claustro artístico que se gesta dentro del shoujo busca más bien ampliar el espectro de representaciones femeninas y sacar, ¿no? Regresar al centro del discurso estas eh, representaciones periféricas. Es a través de la danza, la música y este deleite visual que la niña se convierte en una chica mágica, ¿no? Y la transformación al yo mágico no es solamente algo narrativo o estético, sino que es simbólico. Eh, es el paso de niña a mujer, ¿no? Que a través de un poder mágico tiene esta función de emancipación, donde el despertar sexual simbólico deviene en la potestad de poder ser un agente de cambio y una heroína para salvar el mundo. Y aquí hablamos estrictamente de la sexualidad del cuerpo en términos postestructurales, ¿no? En esas premisas de Foucault y Butler que abordan cómo el cuerpo y la sexualidad se configuran a través del ejercicio y el flujo de poder de los discursos hegemónicos, ya sean en este sentido de opresión, ¿no? Pensando en la reina Beryl, o para ser más precisos el término es forclusión, o en la emancipación, ¿no? Que proyectan Sailor Moon y las demás chicas de su equipo. Ya como conclusión, para cerrar la plática, básicamente Sailor Moon no solamente salva al mundo, ¿no? Sino que crea uno nuevo, en donde la representación de lo femenino y la exploración de la sexualidad performativa se convierten en un discurso de resistencia que seguiría incluso al día de hoy como sello característico de un género donde la magia es un símil del reclamo de la propia soberanía sobre el cuerpo y la identidad, ¿no? Trayendo lo femenino desde la periferia hacia el centro del discurso de cambio. Gracias. En la ponencia, muchísimas gracias, Axel. Te agradecemos mucho esta reflexión tan interesante que nos traes. Justo el día de hoy estaba yo comentando en clases de animación sobre la participación del shoujo dentro del marco de la animación. Y justamente estábamos identificando a este tipo de géneros, como bien lo mencionas, como un espacio, digamos, para la pluralidad de representaciones, ¿no? De la mujer. Y bueno, aquí tenemos algunas situaciones que se dieron en México que no necesariamente hicieron que esto se cristalizara de alguna manera. Tuvimos los doblajes que fueron muy a modo, la censura,
que nos cambiaron por ahí partes de lo que se decía en los personajes y demás. Y no solo en Sailor Moon, ¿verdad? Las guerreras mágicas, que Claro. otras series que también tuvieron este impacto, tuvieron incluso el cambio de voz a mujer, quienes eran, bueno, en fin, una serie de mediaciones por ahí que lo podemos decir, que incidieron en todo este fenómeno.